Pandilla, antes de empezar este video quiero recordarles que este 29 y 30 de mayo nos vemos en el Centro de Convenciones Tlatelolco porque se llevará a cabo la convención anual de Adictos al Arrecife, en la cual pues ya saben los que hemos ido y los que no, pues quiero decirles que vamos a poder encontrar diferentes tipos de cosas, desde peces, corales, todo lo que ocupes para tus acuarios marinos. También hay talleres, también hay conferencias, rifas virtuales, ahí mismo también se pueden hacer, subastas. Ahora sí que no dejen de acompañarnos, pandilla, y estará su servidor como invitado. Habrá muchos otros, algunos por mencionar conocidos que van a estar como expositores son el Zar de LED, obviamente mi queridísimo Héctor, que es el que nos trae esta exposición año con año, que su marca todos la conocemos, es Reef Store. También va a estar Only Reef, el Zar de LED, Sirius Black, mi amigo Cristian de las bacterias de Lab Reef. Va a estar ahí también bien presente, explicando qué es lo que hace su bacteria. Está muy padre esa conferencia que nos da el buen Chris. Y bueno, así como él, va a haber muchísimos otros. Central Reef también va a estar ahí, claro que sí. Mi querido Quique Coral. Va a también estar mi querido Dani Bellamy, llevándonos piezas de acróporas de primer nivel. Entonces, tengo también entendido por ahí, y para los que estén interesados, nos va a acompañar como un invitado especial mi queridísimo Johan, el dios de los corales. Entonces no olviden, 29 y 30 de mayo, o sea, este fin de semana. Si estás viendo el video hoy viernes, pues mañana empieza, todavía hay cupo. ¿Cómo puedes entrar aquí? Pues por pandemias y demás, ya merito, ya casi acaba. Pero por temas de pandemia te tienes que registrar. ¿Cómo? Corre a la página de Facebook oficial de Adictos al Arrecife. Ahí mi querido Héctor con publicaciones te va a dar el link para que puedas registrarte, ya sea que quieras ir el sábado o el domingo o ambos días, ya que sin este pase lamentablemente no vas a poder entrar. Entonces nos vemos este sábado y domingo, pandilla, en la expo Adictos al Arrecife. Suscríbanse, no dejen de ir. Y ahora sí, continuamos con el video. Amigos, familia, pandilla, Reefsider, yo soy Tren. Pues el día de hoy, pandilla, venimos a conocer un acuario, el cual pues está en proceso de crecimiento. Es un nuevo proyecto que pues quiero que le echen ojo junto conmigo, porque aquí también tendremos un después de... Pero quiero que conozcan la calidad de acuario que les voy a presentar. Y pues claro, una opción más para todos ustedes. Vénganse, acompañen. Y pues aquí estamos con mi querido Julio. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Cuéntale aquí un poquito la pandilla. ¿Cómo empieza esas ganas de tener un acuario marino? Bueno, yo desde joven siempre me han gustado los acuarios, sobre Ajá. todo el acuario marino, Ajá. pero pues lamentablemente en mi niñez no tenía suficiente dinero para tener uno de estos. Entonces, cuando era joven pues tenía cíclidos y, y al terminar esa etapa de los cíclidos pues dejé de tener acuario mucho tiempo. Ok. Y ahora que se vino lo de la pandemia y estando aquí en la casa, observé que había un rincón vacío, que es este. Y dijimos, Entonces dije, pues, ¿por qué no empezar un acuario, no? ok. A la medida de donde nos encontramos. Entonces, puse este pequeño acuario, que no es muy grande, es 40 de fondo, Ok. 1 metro de largo y 60 de alto. Ok. Pero dije, vamos a ponerle, pues vamos a gastar un poco en el equipo, ¿no? Ok. Y sobre todo me quedé muy impactado por los primeros videos ahí por el 2014, 2013, Ajá. de nuestros compañeros americanos, los de Rip World Softly, Ok. que nos mostraban siempre acuarios Impactantes, ¿no? claro. Sí. Pues yo empezaba a seguirlos desde ese entonces. Ya después
alrededor del 2017, 2018 empezaron a surgir canales nacionales en YouTube Ok. que nos empezaban a mostrar y nos empezaban a guiar cómo llevar a cabo un acuario marino, Un ¿no? acuario marino. En nuestro idioma, en español. Claro. Entonces, pues, seguí sus consejos de muchos de ellos de esos canales y pues aquí está lo que hemos tenido Entonces este gusto por los animales, por la naturaleza, viene desde chico. desde chicos. ¿No? ¿Es tu primer acuario marino, Julio? El primero. El primero. Vamos, pandilla, a ver qué le recomendaron al buen Julio. Vamos a ver qué fue lo que él compró, cuáles son los consejos que él siguió para poner este acuario. Vénganse, empezamos como siempre desde arriba. La lámpara, mi querido Julio. ¿Qué módulo es este? ¿Cuál preferiste comprar y por qué? Pues esta es una Radeon 30 de generación 5, Ok, la nueva. la nueva. Ok. Pues como te decía, en los canales de Ripple Supply, muchos decían, muchos promovían estas lámparas, ¿no? De Ecotec. Ok. Decían que eran muy buenas, que tenían muchos colores y pues realmente sí. Aunque no he comparado otro tipo de lámparas, pero creo que son las más nuevas o más usadas actualmente. Ok. Pues, Hasta ahorita esas son las que he conocido, pero pues no me quejo. pues te fuiste a lo grande, hermano, porque esto es como que la gama alta ya pro que hay, en cuestión marca comercial. Y pues vean, pandilla, ¿no? Pues Sin dime, pues dime. tan solo una sola lámpara, pues yo observo que sí no te da mucha sombra. Es lo que les iba a Para un comentar, metro. por eso abrí te iba a comentar si ibas a meter más módulos, pero vean, una sola lámpara de Radeon quinta generación 30, pandilla, le abarca sin problema. Voy a pasar un poquito para acá, mi querido Julio. Vean nada más esto, pandilla, No hay, ¿cómo se llama? Ahora sí que zonas muertas en cuestión de luz. Pues para que se den una idea, ¿cuánto te puede abarcar un módulo Radeon? Y pues en cuestión de iluminación no le pide creo que nada a nadie. Digo, por algo es la marca mejor posicionada ahorita, por lo menos aquí en México, ¿no? Es como que lo más pro. Julio, ¿qué es lo que vas a introducir en este acuario? ¿Cuál es tu idea principal aquí? Bueno, principalmente yo pienso meter eufilias Ok. y a lo mejor 2 acróporas, pero más que nada serían eufilias y tal vez escolimias en Ok. el fondo. Pues te vas a Porque- lo grande, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntanos. Bueno, las eufilias me gustan mucho por su oleaje, ¿no? Tienen una similitud entre una anémona, Ok. pero pues son corales duros. Correcto. Entonces, pues le da mucha vista, ¿no? Mucha vista al mar. Esa es la idea, ¿no? Que tengas un pequeño mar en tu casa. Correcto. Ahora, otra cosa que vi en los canales de Ripple Supply es que hacían comentarios acerca del ozono, ¿no? Ok. Decían que un agua tratada con ozono te permite hacer que la luz entre con Fuerza. más fuerza. Y fue otra cosa que adquirí, ¿no? O sea, fue un ozonizador por rayo de ultravioleta, Ok. el cual ese va conectado a un reactor de ozono que está, que está dentro En el SOM. en el SOM. Este es el ozonificador, pandilla. Cuéntale a la pandilla cómo es que va conectado y cuál va a ser la función de estos dos. Bueno, aquí arriba Ajá. no se alcanza a ver. Hay una conexión que tiene hacia el ozono. Ok. Este reactor es una cámara que almacena el gas y Ok. se combina aquí que el agua con la que está cayendo en las biobolas. Ok. Eso va cayendo y va directamente hacia el skimmer. Ok. Ajá, y eso le permite al skimmer trabajar con más eficiente. Y a su vez pues viene controlada por las probetas de ORP que tenemos allá atrás. Correcto. Pues miren, así a simple vista, pandilla, como bien lo dijo el buen Julio, no escatimaste en equipo, hermano, ¿no? Porque tan simple estamos viendo aquí un NIOS
de skimmer. Wow, este es un monstruo aquí en el hobby. Es de las mejores marcas que vas a poder encontrar. El reactor de ozono, pues no se diga. ¿Cuántos no quisiéramos un reactor de ozono? Aparte con sus respectivos, las respectivas probetas. Y pues vamos desmenuzando esto poco a poco, pandilla. Primero empezamos por aquí, ¿no? Otra cosa antes de seguir, mi querido Julio. Todo esto lo controlas por medio de Apex, ¿verdad? Todo está controlado por medio de Apex. Sí, así es. ¿Cuál ha sido tu experiencia con Apex? ¿Es funcional, no es funcional para el precio que te da? ¿Lo recomiendas? ¿Te arrepientes? Bueno, he oído muchos comentarios que no es seguro totalmente fiarse de Apex. Ahorita yo tengo muy poco tiempo con él, pero hasta ahorita no he tenido problemas, o sea, me ha funcionado bien. Ok. Y es cómodo porque en el momento que quieras prender o apagar algún dispositivo, lo haces sin problemas desde tu celular. Es como que un poco la comodidad, ¿no?, que nos proporciona Apex. Y por lo menos te da la medida de parámetros como salinidad, ORP, pH, temperatura, pues más fácil, ¿no? Para correcto. ti. Ahora ya no digamos los que tienen el tridente, ¿no? Que te mide alcalinidad, calcio, magnesio, pero bueno, ya ahorita... Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Vas a adquirir también el tridente? Pues quizá en 2 años. Un ratito, Ahorita, ¿no? Porque sí fue un gasto sabroso el que hiciste, sí, ¿verdad? Sí, no. Pero pues bueno, aquí te vas a dar una super ayudadota con esto, créeme que sí. Después también vemos en su Zoom, pandilla, metiste uno... ¿Cuántos bloques son? ¿Son Marine Pure? Es un bloque de Marine Pure. Ok, ¿nada más es uno? Sí, okay. Nada más. Para el tamaño del acuario creo que es suficiente. Ok, y demasiado. Abajo de él hay una cama de Miracle Mod. Para lo que nos comentaba también el video anterior, para todo lo que requiere elementos, traza y demás, sí, ¿no? Sí, de hecho también por ahí unas personas lo han recomendado. No ha sonado mucho, pero lo recomiendan porque dicen que te da muchos oligoelementos, elementos traza, correcto, microfauna. Y dije, pues vamos a probar. Pues eso es lo que yo también, créeme que a raíz del último video donde nos mostraron esto, yo también me puse a investigar y se ve que esto está brutal, ¿eh? Vamos a ver los resultados porque tanto tú como el otro chavo que también tiene esto, pues literalmente es la primera vez que lo ocupan, ¿no? Pues vamos a ver qué resultados va a dar. Sí. Eso va a estar súper interesante de ver más adelante, pandilla. También veo, mi querido Julio, que tienes toda la gama, o en su mayoría, la gama de Ecotec, ¿verdad? Tienes aquí la bomba de subida. Allá arriba vimos los generadores de olas que son MP40 y pues la Radión. ¿Qué tal te ha funcionado esta bomba? ¿La recomiendas? ¿Ruidosa? ¿Cómo la ves tú? Nada ruidosa, muy buena, con mucha potencia, Pues de hecho ahorita está en uso, ¿verdad? Y vean, pandilla, nada de ruido hace. Voy a introducir el micrófono para que escuchen. No hace nada de ruido, parece que está apagada. Así ¿verdad? Así es. Recomendable al 100 entonces. Pues sí, aunque es un poco cara, pero sí. Si tienes la oportunidad, pues adelante. Es una inversión que sí recomiendas hacer si tienes la posibilidad. Sí. Este es el autorrellenador. Así es. El cual también está manejado por Apex, si no estoy equivocado. De hecho, ya está su módulo Acabus. Acá está. Sí. Okay. Que va conectado al app. Okay. Nada más que pues hay un montón de cables, pero realmente ya no pude. Sí, claro, acomodado. Está muy apretado todo. Pero créeme que, y muchos no me van a dejar mentir, pandilla, lo acomodó súper bien, porque quién sabe yo cómo hubiera hecho este acomodo, hermano. Yo soy un poco más de Ingesu, pero ya voy a aprender así a ser igual de ordenado. Y vean también esta maravilla que tenemos aquí acá atrás, pandilla. Es el Pax Bellum, que es el reactor de alga. Alga chaeto. Y pues también de los mejores equipazos que puedes encontrar para acuarios marinos. Vean, aquí ya se ve el alga, cómo ha estado creciendo. Me comenta el buen Julio que ya le tiene que hacer una podita la próxima semana.
hace 2 semanas me donaron un pedazo de alga chaeto. Chiquito. Y ya ahorita ya creció. Yo creo que la otra semana la tengo que podar o no sé. Ok. Pero pues crece, como dicen, realmente crece Rapidísimo. tremendo. Hasta creo que voy a tener que quitar los periodos de iluminación porque Sí está brutal eso. si ahora Entonces- no sé si hubiera puesto un reactor, un refugio, a lo mejor hubiera crecido igual, pero Exacto. ya no había espacio. Cuéntale a la pandilla, mi querido Julio. ¿Quién te hizo este acuario? Este acuario lo mandé a hacer con este Luis de Lixa Pecera, Ok. porque yo veía sus videos, lo seguía mucho y realmente veía que entregaba una calidad de acuarios, de unos tanques, que decía, nunca había visto algo así. Ok. Y por la experiencia que tenía de mis cíclidos, que se tronaron un día, o sea, nada más en la noche escuchamos un ruido, ¡paz! Y de ahí se perdió ya todo ese hobby que teníamos en ese Ok. entonces. Entonces dije, no quiero volver a pasar lo mismo con uno de acuario dulce, digo, de agua salada, y menos por la inversión que le metes. Por Entonces, supuesto. dije, vámonos a la segura, o sea, veo que tiene mucha calidad sus acuarios, y efectivamente, y te puedes dar cuenta que es un acuario de ellos, porque la característica que tiene es el marco que ellos le llaman el Eurobreak, ¿no? A ver, aquí Que dame un está aquí. segundo, pandilla, porque por la luz no se alcanza a ver. Le voy a poner el filtro para que se vea mejor. Ahora sí, mi querido Julio, continuamos. Sí, te digo, que es este marco que de hecho hasta su diseño muy, muy bueno, ¿eh? O sea, no le pide nada a ningún otro tipo de acuario, o sea, está hecho a mano, o sea, con mucho detalle, mucho cuidado. Lo que pagas Es lo que es te entrega. lo que te entrega. La Sí. inversión que haces no te duele al momento de que te entrega el No, acuario. no, claro que no. Aparte te entrega en las orillas te pone son como refuerzos Ok. para que no se abra todavía el acuario y no he tenido problema. Yo adicionalmente le metí silicón, pero creo que fue innecesario y Ok. eso fue error mío. Bueno, Pero- pero porque en tu caso ya tenías unas experiencias, Sí, ¿no? sí, yo no quería arriesgar, ¿no? Correcto. Que fuga y eso. Pero no, aún así yo no dudo de su trabajo, o sea, fue Correcto. un trabajo muy bien hecho. Ok. Y no me puedo quejar. Y en su caja el Bean Animal, pues silencioso, ¿eh? A ver, vamos para acá. totalmente Eso es lo que te iba a decir. ¿Con qué sistema lo pediste, mi querido Julio? Con el famoso Bean Bien Animal. animal, de ok. 3 tubos. Ok. No, o sea, es un caudal y una caída que, no hombre, o sea, una fuerza. Ok. Una fuerza, pero silenciosa, Sí, porque no aparte se oye. silenciosa, no. Se los juro, pandilla, parece que el acuario está apagado. Mucha corriente Literalmente. de flujo. Sí, sí, sí. Vean nada más. ¿La instalación tú la hiciste? ¿Él te la hizo? No, ¿O la hici- yo la ¿Tú la hice, hiciste? Sí. Ok, aquí está. Pues también está bien acomodada, pandilla. Pues hasta ahorita, ¿cómo han visto, pandilla, En cuestión de equipo, pues sí, no. Ni cómo buscarle un pero, porque traes de lo mejor que puedas encontrar en acuarios marinos. Digo, para hacer la primera vez que tienes un acuario, muchos, créeme, muchos quisiéramos empezar con la mitad del equipo de lo que tienes tú, ¿no? Pero pues vamos a ver qué tal funciona. ¿Qué es, aparte de los corales, ya tienes pensado los peces que vas a meter aquí? Sí, como no es mucho espacio, Ujú. quizá nada más 2 cirujanos. Ok. Un cirujano azul y un cirujano púrpura. Y peces que me ayuden, ¿no? Como un lábrido. Ok. Un lábrido jaguar y no sé, algunas damiselas Cromis. cromis. Ajá. Ujú. Nada más para que vayan pues generando Su después chamba, de eso, ¿no? sí, ajá, Exactamente. y le den Vista alguna al vista al acuario. acuario. Correcto. Aquí, ¿por qué le hice esta pregunta, banda? Porque muchos, cuando somos novatos, pues nada más queremos meter peces por meter.
no checamos compatibilidad, no checamos tamaños, no checamos espacios, pero creo que como ya lo mencionó el buen Julio, ha estado informado, vaya que se ha estado preparando para tener un acuario marino, y pues yo creo que los peces que menciona van a estar ideal aquí en tu arrecife, porque va a ser un arrecife de coral. Sí, así es, sí. De eufilias, principalmente, de LPS. LPS. Así es. Y bueno, vas empezando, hermano, vas empezando, ¿no? Tú empiezas con eso. ¿Qué va a pasar el día de mañana que quieras más corales? ¿Agrandarías el acuario? ¿Te quedas con eso? ¿Buscas un espacio? ¿Qué vas a hacer? Cuéntanos. No, yo creo que primero buscaría una casa más grande. No, porque aquí ya no cabe. O sea, es lo que me recomendaban algunos. Hubieras hecho un acuario más grande. Le digo, no, es que realmente no tengo espacio. Correcto. Le digo, no. Entonces primero una casa, pero o sea, ahorita este acuario yo le calculo que unos 10 años de duración. Más o menos. O Va si para no es que rápido. no. Pues digo, si pagaste eso con Lixa para la calidad que te da, yo creo que este acuario te da para 10 años y más, ¿no? Sí. Pero, pues, vamos a ver qué pasa. Bienvenido a este nuevo hobby, bienvenido a nuestra nueva adicción, porque créeme, es una adicción, Sí, sí, sí. pero es una adicción buena, porque al final de cuentas la mayoría de veces las adicciones son para cosas malas, las adicciones te pierden, Ajá. las adicciones te hacen perder más de lo que ganas, y créeme que aquí va a ser todo lo contrario. Si es una adicción, sí vas a comprar, sí te vas a meter ahí, sí, pero tarde o temprano eso te va a generar ganancias. No llamo tanto monetariamente, aunque también monetariamente, pero vas a generar ganancias de satisfacción. Créeme, tener un acuario de arrecife en una casa es tener algo de terapia natural, pero impresionante, tanto para ti como los que habiten aquí contigo. Créeme que va a ser la mejor inversión, una de las mejores inversiones que hayas hecho en tu vida. Vas a ver si no. De mí te vas a acordar, mi querido Julio. ¿Qué te hace falta aquí en este skimmer, en este acuario? ¿Qué te hace falta? Bueno, ahorita pues... En equipo, porque estábamos en platicando equipo. ahorita. ¿Te hace falta algo en el equipo? ¿Qué te hace falta? Pues más que nada yo me fui directo y de hecho las instalaciones así las hice. Ajá. Es meter un reactor de calcio. Ok. Pero pues ahorita pues, el presupuesto ahorita no da para todo. Correcto. Estoy comprando unas partes, pero de hecho aquí abajo, aquí la misma bomba va a suministrar la salida del Del reactor de calcio que Ok. va a estar aquí. Ok. Este suministra al Pax Bellum. Ok. Y el Pax Bellum suministra al reactor de ozono. Ok. Y aún así tiene bastante fuerza la bomba, ¿eh? Y está al 70-69%. Ok. Te puede dar más. Pero ¿para qué forzarla, no? Ok. Entonces creo que con esto es suficiente. Y ahí se puede oír, o sea, el ruido, o sea, es bastante la fuerza con la que cae y sube, o sea, no... Sin y problema. sin ruido, sin problema, ¿no? Le llegó ahorita, pandilla, estando aquí de metichones en la casa de mi querido Julio. Le llegó un paquete, banda. ¿Quieren saber qué es? Es esto que está aquí. Vamos a abrirlo. Vamos a ver qué nos encontramos aquí adentro. ¿Nos invitan, mi buen Julio? Sí, pase. A ver, vengan. Pues miren, pandilla, desde aquí, este es su centro de poder, donde mi querido Julio controla todo mediante Apex. Y se me viene aquí, se me ocurrió ahorita una pregunta, mi querido Julio, viendo que te trajeron por paquetería. ¿Todo el equipo que vemos aquí lo has adquirido de esta forma o con quién has comprado el equipo? No, a lo que he podido comprar en Amazon, por ejemplo, la roca, que es de la mayor parte de la roca, que son 40 libras, fue en Amazon, ¿no? Que es de la Carib Sea Life. Ok. Otra parte, la compré en Morelos, Mercado Morelos. Ok. Ahí traté de comprar algo similar a Carib Sea, ¿no? Ok, Porque, ok. pues, por el precio, pues, Sí, varía mucho. sí varía mucho. Pero, pues, creo que en piedra es lo suficiente, ¿no? Lo que van recomendando. Correcto. Creo que ahí en la columna vertebral de las bacterias, creo yo que no hay problema. Sin problema, correcto. Y aparte, pues vemos en efecto suficiente piedra dentro del acuario, pandilla.
y sin embargo allá abajo con ese bloquezote que tienes, Así. pues te va a complementar muchísimo esto, ¿no? Vamos a ver qué le llegó aquí a mi querido Julio. A ver si nos haces el favor. Bueno, estoy tratando de armar poco a poco el reactor de calcio. Ok. Porque, pues, es lo más, creo que es lo más caro. Ajá. De De lo más caro, ¿sí? ajá. Y ahorita, pues este paquete, pienso yo que es la Camoer. Ok. La semana que viene va a llegar una Carbon Dozer, igual de Amazon, y un tanque de CO2. El reactor y las medias, pues realmente no la hay en Amazon. Ok. Entonces esas las tendré que conseguir por fuera. Ok. ¿Qué de diferencia viste en precios de Amazon a tal vez algo comercial y que por eso optaste por eso? ¿O cuál fue lo que te motivó a comprarlo en Amazon y no en un local normal? Bueno, en Amazon, pues los precios son los mismos. Ok. Y segundo, pues te lo traen a tu casa. Ok. La fatiga de ir por él. Sí. De exponerte ahorita con el virus, ¿no? Sí. Ok. Entonces, pues, si lo hay, pues qué bueno, ¿no? Si no lo hay, pues a conseguirlo. Correcto. Entonces, pues esto es una parte. A No ver, sé vamos si a quieren ver. que les haga el unboxing. Vamos a ver qué hay. Vamos a ver. ¿Te emociona cuando te llegan tus productos, mi querido Julio? ¿O te es Pues- como que, Pues, sí, ¿no? Aquí no le emociona. Aquí está, ¿no? como niño con juguete nuevo, ¿no? Ah. Parecemos todos. Ándale. Enséñale a toda la pandilla. Pues esta es una parte del La reactor Camoer. de calcio, Ujú. la bomba peristática. Ok. Bueno, aquí vamos a ver, aquí está, ¿no? Entonces, Que venga pues, completo, mi querido Julio, si no para regresarla. pues esperemos que no, ¿verdad? No, ¿verdad? No. Pero pues, sí, sin problemas, ¿sí? O sea, Vean, nueva. pandilla nuevecita, todos sus sellos, todo tranquilo, a gusto. Vean la cara de mi querido Julio, vean, aunque diga que no, está emocionado, pero se aguanta la emoción. Sí, hombre. Pues sí, Miren, haciendo en este pequeño video podemos hacer hasta un tipo unboxing de qué es lo que contiene la Camoer cuando tú la mandas a pedir. Esto es lo que te va a llegar, ¿correcto? Su Vamos a eliminador. encontrar el eliminador. Con sus... Aquí vemos que tiene para entradas de corriente. Ok. Esta parece ser... No sé qué tipo de entrada, si europea o... Pero pues tenemos nuestro adaptador para corriente de... Ok, América, tiene o sea. adaptador por si de pura casualidad en su casa ya tuvieran los enchufes más revolucionados, pues no se tienen que preocupar porque aquí tiene el enchufe normal, Así es. ¿no? Órale, eso está súper cool. Eso está súper cool, pensaron en todo. Su- Después, ¿eso para qué sirve? No sé. No tienes idea, hay que no. buscar, ¿verdad? Hay que buscar Ujú. sus mangueras y sus válvulas check. Ujú. Está completa, o sea, no. Esto es lo que les va a llegar, pandilla, cuando lleguen a pedir algún sistema Camoer para sus reactores de calcio. La verdad me da miedo agarrarlo, pandilla, lo voy a agarrar bien duro, porque imagínense que me pasara ese fail, que se me cayera, no, hombre. Me desmayo aquí mismo. Vean nada más. Como dice, aquí nos está enseñando también el buen Julio otra cosa, banda. No se desesperen, pueden ir comprando las cosas poco a poco y sin problema, ¿verdad, mi querido Julio? Porque a veces, Sí. por querer comprar todo bien rápido, terminamos haciendo cada fatality en los acuarios, que bueno. Pero aquí una vez más alguien nos muestra que la paciencia es una de las virtudes que tiene que tener un acuarista, ¿verdad? Pues sí, porque bueno, yo llevo documentándome desde el 2013, 2014 por los videos que Ajá. precisamente nos aportan estos conocimientos, ¿no? Ajá. Porque si no hubiera estos videos,
ni idea de qué no comprar, ¿verdad? tendríamos idea, ¿verdad? O ya nos hubieran timado como a muchos de nosotros, ¿verdad? Que te venden gato por liebre, Sí, realmente. ¿no? Sí, sí. Ya por lo menos tú ya sabes, ¿no es cierto? Ya Esto sabes. no sirve, esto sí sirve. Sí, sí. Exactamente. Sí, Pues así es. Pues aquí está mi demanda. Poco a poco. Háblanos de tu sistema de circulación, mi querido Julio. ¿Por qué decidiste estas bombas? Bueno, principalmente porque como tú lo mencionabas en uno de tus videos, Ajá. mencionabas que las Ecotec son una de las mejores bombas que te pueden dar circulación. Correcto. Y la circulación pues es también factor clave, ¿no? Aparte de la cantidad de bacterias que hay Correcto. en las piedras, la circulación te permite mover todos esos nutrientes que están estancados en la arena o en zonas que no pueden ser movidas. Entonces estas bombas, al colocarlas correctamente, nos pueden permitir ese oleaje, ¿no? Así como tú me hiciste ahorita la recomendación Ujú. de poner las bombas encontradas de tal manera que esta mueva lo de abajo y lo que vaya subiendo, la siguiente lo mueva y lo saque hacia el bin animal. En este Correcto. caso, el bin animal está en el centro. Correcto. Entonces, todo el acuario no hay puntos muertos. Correcto. Entonces eso te permite pues tener una mejor circulación y no tener excesos de nutrientes en el acuario. Correcto. Hay otros que tienen el bin animal en los lados, que se le llama acuario península, me parece. Ajá. Y la posición de las bombas es diferente, ¿no? Correcto. Entonces, en este caso funciona así porque pues el bin animal está En mero en en medio. medio, ¿no? Correcto. Pero no es regla general, ¿no? O sea, cada acuario es diferente. Correcto. Aquí, por ejemplo, cuando llegamos, pandilla, yo le hice ver esa mención porque a mí me ha funcionado. Siempre se los he dicho, yo les voy a recomendar algo que yo haya usado y me haya funcionado. Tenía mi querido Julio las dos bombas justamente aquí, la otra del otro lado, encontrándose, ahora sí que en el mismo distancia. ¿Y qué pasaba, pandilla? Vamos a ver aquí si se alcanza a ver. A mi querido Julio se le empezaba a hacer un poco de cianobacteria, porque al principio pensaba que era diatomea, pero no, pandilleres. Y aparte, pues él, por recomendaciones de que veía, como ya nos mencionaba en otros canales, decían que era bueno meter el camarón. Y sí, pero ya con la tecnología le comentaba yo al buen, como le comentaba al buen Julio, ahorita ya la tecnología ha evolucionado tanto también en acuarismos, que en efecto, no digo que esté mal, esto de meter un camarón es de la vieja escuela, mi querido Julio, para crear una columna bacteriana. Pero pues ahorita, y más con lo que me cuenta el buen Julio, que él usa la sal Tropic Marine Symbiotic y demás, ya todo este tipo de productos, banda, ya contiene bacteria. Entonces a veces es innecesario hacer esto. Entonces a él yo siento que este era como que el factor por el cual se le estaba creando la cianobacteria. Porque miren, también por acá atrás podemos ver. Y pasó algo muy curioso, pandilla. Como les comentaba, chocaban sus bombas. Yo le comentaba al buen Julio, porque en su momento a mí me lo hicieron notar también, que cuando las ponías encontradas frente a frente, por llamarlo de alguna forma, lo que hacía es que chocaban, y lo que hacía al momento de juntarse, hacían esto, regresaban. Entonces ya no había modo de que la cochinada o los nutrientes subieran, entonces todo se quedaba estancado aquí, que es por eso que se le estaba haciendo esta parte. Nos comenta Julio que esto no lo tenía hasta después de que metió el camarón. Exactamente. ¿Correcto? Inmediatamente se empezó a hacer. Y aparte porque el flujo no le llegaba hasta esta parte de... Ahora sí que a la parte baja y en la parte de atrás no les llegaba el flujo por cómo tenía acomodado las bombas. Yo le hice esta recomendación, el buen Julio muy amable la tomó. Y créanme, pandilla, ahorita hemos empezado a ver que se está desparciendo un poquito la ciano. Y cuéntale qué pasó, mi querido Julio, cuando aprendiste las lámparas, qué pasó con todas estas piedras de aquí. Inmediatamente se empezó a retirar la cianobacteria. O sea, ahorita aunque hay,
pues había antes más. Y las bombas, pues sí, mueven todo ese desperdicio que se va acumulando aquí en el fondo. Ujú. Y lo que va subiendo, pues la otra bomba lo va haciendo que el Binánima lo tome para ser filtrado. Y lo vimos con hechos, ¿verdad, mi querido Julio? En cuanto prendió, todo se empezó a levantar de aquí. Sí. Y en automático vimos cómo se empezó a ir hacia el Benánima. Así es. Ahorita ya está más clarita el agua, porque me hubiera gustado, se me fue la onda grabar esa parte, pero ahorita ya inclusive se empiezan a ver un poquito más limpias sus piedras. Sí. Aquí el flujo era bueno, el flujo es bueno, porque recuerden, la cianobacteria, su mayoría de veces sale por 3 razones fundamentales: mala calidad de agua, suficiente alimentación o mal flujo de agua. En este caso, descartamos mala calidad porque el agua que él ocupa es en 0 TDS, tiene filtro ósmosis y aparte las resinas que ocupa para limpiarlo. Sí. Aparte de tener su muy buen filtraje. La segunda, el flujo, pues vean nada más qué tipo de generadores tiene, pues no es flujo. Aquí la sobrealimentación es lo que yo siento que fue lo que provocó eso, que fue este camaroncito, porque pues vuelvo a repetir, vean ya reposicionando los generadores de olas, empezamos a ver cambios y pues ya me estará platicando el buen Julio si es que le funcionó el haber puesto así los generadores de olas, y si no, pues ya me la refrescará, ¿verdad, mi querido Julio? No creo, porque sí empecé a ver resultados inmediatamente. Entonces, Sí. pues vamos a ver. Muchos dirán que estoy mal, muchos dirán que no es cierto, muchos dirán que no influye, pero yo lo he visto en mis acuarios, lo acabo de ver aquí, el buen Julio lo vio con sus ojos, nadie le platicó, no fue un choro que yo nada más le viniera a aventar, y pues vamos a ver qué pasa. ¿Cómo vieron, pandilla? ¿Cómo vieron este proyecto? Pues ya literalmente con pies y cabeza, ya nada más le falta la ropa, que son la vida, porque ya tienes todo aquí. ¿Cómo vieron, pandilla? Ustedes que también ya saben, ya lo acaba de decir mi buen Julio, va empezando en esto, vamos a apoyarlo lo más que se pueda. ¿Vas a aceptar ¿cómo se llama? Opiniones y todo eso, mi querido Julio? Sí, adelante, no hay problema. Para que el chiste es que este acuario esté lo mejor posible. Lo mejor posible. Pues ya saben, pandilla, hay que echarle la mano al buen Julio comentándole aquí abajo en la caja de comentarios qué le recomiendan, qué no le recomiendan, qué no tienen que hacer, igual proveedores, qué sé yo, para que pues este sueño que él tiene se termine de materializar. Él muy amable nos invitó a documentar esto, porque quiere también ver un antes y un después de cómo va a estar su acuario. Nos enseñó, nos dio ese gusto para nuestra vista de ver esos materiales que ocupó, esos equipazos que tiene y los equipazos que le van a seguir llegando, porque pues ya lo dijo, no escatimó, pero no tanto por el hecho de sentirse, ay, puedo, sino porque quiere tener el sueño que siempre anheló al 100, ¿verdad, mi querido Julio? Sí. ¿Algo que le quieras decir a la pandilla antes de irnos? Pues no se desesperen, sigan su hobby, no, pues si pueden no escatimen, pero Correcto. ahora sí que cada quien decide, ¿no? Correcto. Algunos se van por marcas, otros no, otros se van por lo más sencillo, pues adelante, ¿no? Mientras sea funcional. Sí. En mi caso, pues yo opté por esto porque mi trabajo pues no me permite muchas veces estar mucho tiempo aquí. Ok. Entonces, pienso que con esto me va a dar la estabilidad que se requiere, ¿no? Correcto. Entonces, pero hay otras maneras, ¿no? Correcto. No es todo nada más Ecotec o Apex, o sea, hay otras cosas, ¿no? Correcto, porque luego la banda ve estos videos y se desanima porque dice, ay, es que para un acuario marino tengo que tener todo eso, tengo que comprar todo eso, porque sí, es material caro, banda, es material caro, pero no a veces es forzoso eso, ¿no? Ya nos han enseñado otros videos, sí. Aquí el buen Julio nos está diciendo, él por su trabajo,
pues tuvo que optar por algo que tal vez hasta desde su trabajo lo pueda estar monitoreando, lo pueda estar checando, si pasa algo desde ahí lo pueda controlar. Así es, Porque sí. tengo entendido que Apex se puede controlar a la distancia, ¿no? Sí, así es. Entonces, para él esto es factible, para él a esto le sirve, pero pues tal vez para alguien que tenga el tiempo en su casa como algunos de nosotros, sin problemas, ¿no? O el espacio, porque Exacto. un acuario más grande te va a dar más estabilidad y vas a requerir tal vez menos equipo. Exacto. Porque al haber más litros es más estable los parámetros, ¿no? En mi caso, pues es un lugar pequeño y es fácil que se te suban los nutrientes, ¿no? Entonces Correcto. necesitas equipo que rápido lo consuma y rápido lo saque. Correcto. Y pues muchos peces no podrías tener. Aparte de esto. Aparte de esto. Pues ya saben, pandilla, es un consejo que les da el buen Julio, un tipazo. Muchas gracias, mi querido Julio, por habernos abierto las puertas No, de tu muchas casa. gracias a ustedes. Va a haber otra vez también continuación, porque también hay muchos que me dicen, es que no continúan los videos. Oigan, pues es que es tiempo, pero Es de tiempo, que los va a ver, los va a ver. precisamente. Y ahora sí es las posibilidades, cómo se te dé el acuario, porque muchas Así veces es. pensamos que nada más es, pongo mi acuario y regreso en 6 meses. No, pero pueden pasar tal vez cosas que no prevés, incidentes, no lo Así sé. es. Pero cuando las cosas estén listas, aquí se los vamos a presentar, ¿verdad, mi querido Julio? Así es. Ya tenemos la invitación, ya quedaste, ya quedaste. Sí, pues tan solo este proyecto lo empecé en octubre del año pasado y apenas estoy viendo resultados. Exactamente, pandilla, Estamos ¿no? en mayo. Y todavía le falta un Y ratito todavía para le ver falta. vida. Así Pero es. poco a poco, Es poco a poco, ¿no? Bien Así dicen es. que preguntando se llega a Roma, ¿no, mi querido Así es. Julio? Y Así pues, es. ¿algo más que le quieras contar a la pandilla? Despídete de la pandilla. ¿Qué les recomiendas más? Pues no, sería todo. Entonces nada más ayúdame a despedir a la pandilla. Nos vemos en próximo video. Ya tendremos más equipo y esperamos ya tener algunos que otros corales. Perfecto. Y pues pandilla, yo soy Tren. Recuerden suscribirse, darle like, compartir si les gusta. Y pues sigan todas las recomendaciones que aquí en Pandilla Risaide se les da, porque siempre es para ayudar más que perjudicar o ganar un bien propio, perdón. Así es. Nos vemos en un próximo video, pandilla. Cuídense mucho, los amo, los quiero. Bye. Hasta luego.